Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas tardes, casi al punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves. Iniciamos con Conversando con Buen Día. Muchas gracias por sumarse a esta conversación. Estamos saliendo por Wow Digital a toda la República, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, por Facebook y por Twitter. Con Facebook tenemos algunos problemas desde la sesión anterior, sobre todo porque algunos de los que han tratado de entrar no han podido encontrar la página abierta. Estamos tratando de resolver ese problema, pero en cualquier caso estamos en cualquiera de las otras plataformas. Hoy vamos a entrarle a hablar de la batalla por la Ciudad de México. Es una de las elecciones que concentra más atención de todas las que se van a desarrollar, la federal y las 9 estatales, el próximo 2 de junio. La oposición ha llevado sus reflectores a la Ciudad de México con especial intensidad después de ver que la candidata presidencial no levanta como hubieran esperado y la distancia, hoy mismo muchas de las encuestas que hemos visto, sigue siendo muy pronunciada entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en la ciudad ven la oportunidad de tratar de retener una plaza muy importante para las expectativas de la oposición hacia el próximo sexenio y ahí están llevando buena parte de sus recursos políticos, económicos, financieros para sostener una campaña como la de Santiago Taboada, que aunque se mantiene todavía abajo en las encuestas, ha ido remontando poco a poco, aunque la candidata de Morena, Clara Brugada, ha logrado defender hasta ahora, después de 2 debates ya del Chilangos en la capital, su ventaja. ¿Qué es y cuáles son las perspectivas? ¿Qué tanto movió las encuestas este último debate? Vamos a hablar de esto con 3 especialistas a los que me da muchísimo gusto recibir. Gisela Rubach, usted la conoce, es la directora de marketing político. Muchas gracias, Gisela. Un placer, como siempre, tenerte. Te agradezco mucho. Hola, Pepe. Muy buenas noches. Jaina Pereira también. Me da mucho gusto tenerte en el programa. Estuvieron juntas ustedes en el Financiero el domingo pasado. Entonces, pues esto va a ser como el segundo tiempo de aquella discusión, los argumentos que habrán dado a bote pronto después del primero, a ver si se mantienen o qué tanto han variado en estos 2 días. Muchas gracias. Gracias. Jaina, ella es la directora de Discurseros. Y como siempre, gracias me da por la mucho invitación. gusto que tengamos aquí a mi amigo Paco Abundis. Paco,
¿Cómo No, estás, gracias a ti. Pepe? Paco Abundis, mi querido Paco, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, como siempre. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Ahí creo que la comunicación con Paco está siendo soy un poquito bajita. Me imagino que por las condiciones de estar teniendo que entrar desde el coche. Pero si te parece, Paco, vamos a empezar con Gisela. Gisela, ¿movió algo? ¿Tú crees que haya movido algo esta elección? Te lo pregunto con toda la intención porque Paco es de los que creen que los debates están sobreestimados, sobrevalorados y que no tienen una incidencia importante en las tendencias electorales. Coincido en esta parte, Pepe. Yo creo que este debate no creo que mueva mucho perdón, las preferencias. Mi segunda pregunta, a la quizás Paco tenga la respuesta: ¿cuánta gente vio el debate? ¿Y cuánta gente se enteró de lo que pasó en el debate, en el post-debate? Que lo que estamos viendo ahorita en esta mesa contigo es justamente este análisis del post-debate. No tanto que la gente lo haya visto el domingo de 8 a 9:30 de la noche, sino lo que pasó después y se ha comentado el día de ayer y lo que va del día de hoy en redes, en medios y demás. Entonces, pues sabemos que el que ya tiene tomada su decisión de voto por un candidato no lo va a cambiar. Hay un cierto porcentaje de indecisos que realmente para ellos es para quien se hace el debate, pero habrá que ver de ese porcentaje de indecisos que aún todavía no ha definido por quién votar, si vieron el debate para tomar una decisión o seguir pensando todavía si votan, si no votan y si votan por quién van a votar. Yo creo que eso todavía no se resuelve, pero yo creo que este debate nos sirvió también para conocer el carácter de los tres candidatos, quizás con cambios de lo que vimos en el primer debate, en la postura y en la posición y en la forma que se prepararon para este segundo debate, a diferencia del primero. Pues yo creo que el enfoque, Jaina, voy contigo, el enfoque que pone sobre la mesa Gisela me parece correcto. A ver, hacia el postdebate, los últimos 2 días. Y hoy mismo, la candidata de Morena citó una conferencia de prensa para denunciar que el candidato del bloque opositor, Santiago Taboada, había pedido a las autoridades electorales que prohibieran la utilización de la frase cártel inmobiliario, y la respuesta es: eso no puede ser. La respuesta que dio Morena, porque es un acto de absoluta censura. Este es un tema que además ha estado dominando no solamente el debate del domingo, que fue, digamos, prolífico en ataques al respecto y en respuestas, sino los 2 días del postdebate. ¿Te parece que es el tema que se impone en el postdebate o no? A ver, yo justo, creo que ahora que decías, a ver si han cambiado las reflexiones del domingo, recién terminando el debate ahora, creo que lo que sí ha demostrado el debate es que sí sirve para realinear campañas. A mí me parece muy interesante por 2 lados. Bueno, digamos, platicábamos el día del debate, yo decía, me parece que Santiago llegó mucho mejor preparado que al primero. A Clara Brugada la sentí mucho más incómoda que en el primero, y Chertorivsky fue consistente con este personaje de alguien muy técnico que está solvente con la política pública, además muy cómodo en ese sentido, pero decía yo en ese momento, pues no creo que eso le sirva para jalar ni un voto. Lo que sí hemos visto es, digamos, en los 2 debates, el equipo de campaña de Santiago Taboada ha presentado acusaciones de corrupción que ha ampliado en el postdebate. Hoy escuchaba a Roberto Gil, digamos, explicando una triangulación de recursos pues bastante sospechosa, que incluso ellos capturaron de medios, es decir, es un tema abierto y lo están capitalizando hoy, lo mismo que capitalizaron el tema de la casa, de estos que había pagado 300 pesos, y digamos, ellos han aprovechado el postdebate para ser amplios en las acusaciones que no
a las que no le dedicaron mucho tiempo en el debate, y me parece súper interesante el tema de Clara Brugada, quienes nos dedicamos a estar en vísperas y escuchando y viendo lo electoral. Casi siempre pasa que el que va en segundo lugar llega a atacar y el que va en primer lugar llega a defender. En este debate los vimos a los dos atacando, es decir, me da la impresión de que la percepción de que las encuestas se están cerrando existe en las dos campañas, y me llama la atención lo que yo percibo como un intento de mantener la voz en el postdebate, justo con esta conferencia de prensa a la que convoca Clara Brugada, que realmente no tiene muchísimo sentido desde mi perspectiva y que realmente no jala, o digamos, no es un tema al que la gente va a decir, ay, no, qué barbaridad. No, entonces es interesante que haya reunido a liderazgos del partido, porque estaba Ernestina, estaba Omar, estaban varios liderazgos, candidaturas del partido. Lo hace ahí en el Sevilla Palace, que es donde normalmente los senadores tienen una oficina alterna. Me parece interesante que la persona que va a puntera en las encuestas haga este esfuerzo por mantener el postdebate. Me parece que es de facto una admisión de que no van tan bien las cosas en esa campaña. Vamos a ver. Y esto, ¿no? Vamos a realinear, no vamos a realinear, ¿qué va a pasar para el siguiente debate? Va a ser interesante verlo. A ver, Paco, ¿cómo viste el postdebate? ¿El debate sirvió, como dice Jania, para realinear las campañas? Yo un poco lo que vi en el postdebate es una estrategia muy similar a la que vi en el propio debate, y es una candidata que va mucho más hacia el ataque, o sea, clara respecto a lo que pasó en el primero, y al mismo tiempo Taboada un poco en la misma tónica de ya ganamos, vamos a llegar, los vamos a sacar, y en específico tratando de insistir sobre acusaciones sobre esto de los 300 pesos que habría pagado por su casa. Ella ya aclaró que se trata de una regularización, no de la compra de la casa, pero que ya había salido desde el primero. ¿Tú cómo lo sientes? Creo que todos los candidatos están jugando el rol que tienen que hacer, digamos, en defensa y en ataque. Me sorprendió mucho, digamos que hay un ambiente de mucha negatividad, digamos, o creo que es lo que se percibe en el discurso. Uno pensaría que no sería necesario para alguien que va ganando entrar a un discurso negativo, o estas son como de las reglas básicas de un debate. Quien va ganando no tiene por qué atacar, pero yo creo que parte de ante las acusaciones que se iban dando el uno al otro, como que no tenían tampoco mucha opción. Yo creo que, digamos, a diferencia de lo que dice Gisela, los indecisos no van a ver nada. Los indecisos son abstencionistas en general. Los que ven el debate, lo dice la literatura, lo dice la evidencia. Esa gente ya sabe por quién va a votar, simplemente va a decir, claro que va a ganar Clara Brugada, es claro que va a ganar Santiago, o mi gallo es Salomón. Básicamente los que ven el debate son los junkies de la información, o sea, somos nosotros los que estamos en esto, pero en realidad no, a la gente, digo, siento ponerlo así, no quiero ser cínico ni pesimista, pero es así, a la gente pues no le quita su domingo en la noche por ver un debate. ¿De qué se trata el postdebate? Encontrar algún error, alguna falla, alguna caída, una frase mal hecha, poner la bandera al revés, equivocarte o tropezarte en una frase, en fin, esto es lo que se está buscando en el postdebate. Pero yo, de verdad, como bien lo dijiste al principio, y como lo escribí la semana pasada en Milenio, pues creo que los debates están sobrevaluados. O sea, es un evento más en muchísimos eventos que pasa en una campaña. Además, es un evento donde el elector tiene la guardia muy arriba, es decir, está muy, muy a la defensiva de a ver qué me vas a decir y de qué me quieres convencer. Y cuando el elector está con la guardia abajo es cuando
está escuchando noticias, por ejemplo, ¿no? De ahí que a veces los eventos más importantes pasan en la intercampaña. Si lo checas, por ejemplo, en las presidenciales, la gran crisis de Ricardo Anaya hace 6 años fue en periodos fuera de campaña. Los grandes escándalos son escándalos noticiosos, donde te dirá que el elector, no quiero decir que esté indefenso, pero en realidad está más receptivo para la información. En un debate Oye, Paco, y en un... Paco, Sí. Paco, perdón que te interrumpa, pero a ver, en la precampaña, o del debate hacia la precampaña, antes de ir con Gisela, ¿tú viste algún error o alguna caída que haya podido ser utilizada en el postdebate o que haya tenido o que pueda tener algún costo para alguno de los dos? Yo creo que los temas han sido previsibles, se están, digamos, las acusaciones eran, de hecho me sorprende en todo caso que se haya centrado tanto en un tema coyuntural como es el tema del agua, porque es un tema coyuntural, es decir, si este debate lo hacen hace 6 meses, pues ese no habría sido el tema, ¿no? El tema habría sido inseguridad, servicios, digo, entiendo que era parte de la agenda, ¿no? Que era lo que se estableció, pero en realidad estamos hablando de un tema de coyuntura, estamos hablando de una crisis que empezó hace relativamente poco tiempo. Entonces, no veo necesariamente un error fundamental. Creo que el elector está sacando su información pues, del ambiente, ¿no? De lo que viendo. Ay, parece que perdimos a Paco. Voy contigo, Gisela. Ahora que regrese lo retomamos. ¿Cómo opinas tú? ¿Tú viste algún error o alguna caída que pueda tener costos para alguno de los dos que hayan sido explotados en el postdebate? ¿Qué peso crees que pueda tener el tema del cártel inmobiliario, los ataques sobre corrupción contra el PAN y Taboada? Y pues las respuestas como la que acaba de recordar Jania, de los ataques que ha estado haciendo el PAN. Perdón, Paco, ahorita regreso contigo porque estoy agarrando a Gisela. Perdón. Sí, perdón. Yo creo que algo que marca un debate es si es memorable o no. Y yo te diría que memorable, que recordemos algo de impacto y que hablemos todos sobre este segundo debate chilango. Creo que muchos de nosotros estamos hablando más que nada del formato del debate, de que no hubo problemas técnicos, de que el foro impecable, de que los tiempos respetados, los moderadores pues prácticamente hicieron su papel de una manera pues interesante que yo creo que el INE deberá de aprender para el segundo debate presidencial del domingo ante tantas críticas que estuvo. A ese nivel llegamos ya porque realmente algo memorable de este segundo debate chilango no lo hubo, no hubo una equivocación, quizás el meme que más circuló fue el momento en que agarran a Clara Brugada con su super termo tomando, no sé si agua, té o qué estaba tomando, en lo que del otro lado le estaban diciendo que quién mentía más, quién mentía menos, y si Iztapalapa hizo o no hizo, y ella con su termo. Pero de ahí en fuera creo que no se aportó nada nuevo. Lo del cártel inmobiliario sabemos que no es nada nuevo. Y tan se montó en el postdebate el tema por el lado de Morena, que hoy la propia Claudia Sheinbaum en su gira toca por más de 10 minutos el tema del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Recordemos que pues ella era la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que por ahí también pasaron muchos de los permisos para la construcción de lo que tanto critican en la delegación Benito Juárez, pero pues encontraron esa veta de donde agarrarse, igual que Taboada pues encontró que si los 300 pesos que ya aclaró Clara que pues fueron el pago de algunas cosas, pero no el valor de la casa, y que están centrados en el tema sensible
de lo que es la corrupción y, ojo, también con el tema del agua. La primera frase de Clara al abrir su primera participación en el debate es un tema relacionado con el agua y cómo solucionó ella el problema del agua en Iztapalapa, como yo te diría, como poner un punto de vacuna de lo que sabía que se iba a venir el tema a lo largo del debate con el tema del agua. A ver, déjame preguntarte antes de ir con Jania, porque voy a ir con la misma pregunta. Parece que este es digamos, de los asuntos o las interrogantes centrales, y es, a ver, el tema del cártel inmobiliario, el tema de la corrupción, ¿qué tanto peso electoral crees que pueda tener? ¿Crees que eso va dirigido a los indecisos, a los que no son votantes de Morena, o es hacia los votantes de Morena y, por tanto, pues, para animar la participación? Yo te diría que esto va dirigido a los no votantes de Morena para hacerlos dudar del candidato del frente, porque recordemos que al final del día el tema de la corrupción es el tema que incide mucho en decisión de voto, y yo creo que esa estrategia de Morena de enfocar que la corrupción no nada más es del lado del PRI, sino también del PAN, con este tema del cártel inmobiliario, que recordarle a la gente eso que la gente ya no quiere con el tema de corrupción. No importa qué tanta corrupción veamos en Morena, como que hay una vacuna con el tema de corrupción en Morena, no importa que veamos imágenes, que veamos ligas, que veamos sobres, eso no importa porque la gente no lo registra. El tema de la corrupción es un tema muy arraigado en el PRI y que ahora, bueno, pues el PAN se contaminó justamente con esta parte de los permisos, construcción de pisos de más que no estaban autorizados, estas torres enormes y gigantes que Taboada está diciendo que va a ser 6 más en la Ciudad de México. Y seguramente Morena en sus estudios, y a mí me gustaría que Paco ahí nos diera algunas luces, seguramente en sus estudios encontraron por ahí una lucecita de que pueda ser un punto débil para el candidato del frente, justamente ese tema de corrupción, y como no encuentran otra cosa con qué pegarle, la corrupción en los permisos y este tipo de cosas. Jaina, ¿coincides? A ver, yo coincido y no. ¿Coincides con el tema de corrupción? Creo que el tema de corrupción ha sido pues el que ambos bandos han tomado para demeritar o desprestigiar al otro, pero no coincido Bueno, también que... el del agua, ¿no? Pero ahí no coincido en que sea un tema coyuntural o más bien no debiera ser un tema coyuntural. Digamos, creo que se sumó, como dice el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces veníamos con un tema de escasez que tiene que ver con un planteamiento de sustentabilidad, una política energética de los gobiernos de Morena. O sea, digamos, hay todo un tema de cuidado del medio ambiente que no ha pasado en este gobierno. Aunque, digamos, Claudia Sheinbaum diga que ella es ambientalista, etcétera, no ha habido realmente una política ambientalista en la ciudad. Y veíamos antes de que pasara el tema de la Benito Juárez, pues sí, una discusión álgida que llegó a los medios de comunicación con especialistas, con expertos, de decir cuánto nos va a durar el agua, vamos a tener el día cero, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, creo que el agua es un tema coyuntural, pero también habla de una visión de mundo y de un planteamiento mucho más general. Creo que el tema de corrupción ciertamente está, a ver, creo que la campaña de Santiago Taboada aprovecha que la fisura que claramente vemos en Morena, ¿no? O sea, sabemos que hay dos grupos que no necesariamente están trabajando juntos, que es la campaña de Claudia y la campaña de Clara, y apuntan a este tema de la cercanía de Clara con René Bejarano, tratando de apelar a un electorado de clase media, digamos, mayor de, no sé, 30, 35 años, etc. Digamos, creo que dieron ciertos códigos de corrupción y al mismo tiempo no quisieron
dedicarle el debate a explicar lo que estaban acusando. Entonces, y por otro lado, Morena creo que está, digamos, tiene un tema bien identificado, que es el tema del cártel inmobiliario, pero no me parece que sea un tema que a los grandes electores le parezca claro. O sea, ¿qué significa? ¿Se hicieron ricos? ¿Se compraron casas? No, o sea, como que no queda muy claro en qué consiste la corrupción ahí. La asociación con el cártel me parece que no ha permeado más que en el círculo rojo y pues vamos a ver si es un tema de definición. Y por otro lado, pues Salomón, digamos, tiene otro perfil, otra naturaleza, otra dinámica de debate. Sí fueron como dos debates simultáneos, ¿no? Diría yo. Paco, el peso de la corrupción, ¿ves que tenga un peso decisivo que pueda convencer a los indecisos o a los que no están, los que no son voto duro de Morena, o eso está ayudando o está dirigido al voto de Morena? ¿Dónde ves tú esa estrategia? Mira, creo que parte de la ironía que nos pasa en algunos de los temas que son importantes para el ciudadano, que tal vez el mejor ejemplo sería inseguridad, pero también aplica al tema corrupción, es que la inseguridad, sin duda, en fin, ¿no?, de la mayor preocupación ciudadana. El problema es que no es un tema electoral. ¿Por qué no es un tema electoral? Y es ahí donde le agradezco a Gisela que sepa que buena parte de estos temas se deberían de basar en investigación, ¿no? Tanto los ataques como las defensas, y por eso yo no entiendo a veces de dónde salen algunos de los temas con los que los candidatos trabajan, ¿no? El corrupción, al igual que inseguridad, tiene el problema de que si bien es una preocupación ciudadana, no hay a quien atribuírselo. Es decir, y por eso pongo el ejemplo de inseguridad. Es responsable de la seguridad el presidente, el gobernador, el presidente municipal, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional. Entonces, son responsables todos y nadie, exacto. Entonces, que de pronto algún candidato quiera hacer de eso un tema, a mí me parece un poquito complicado, porque pues a quién se la cobras. Te diría, en Morelos se le están cobrando al gobernador, ¿no? En Guanajuato se le están cobrando al gobernador y a su partido. Depende dónde. En la Ciudad de México, esta administración presume y creo que con datos o argumentos, haber mejorado mucho la situación. Pero en general es muy difícil que tú o te apropies o responsabilices a alguien de ese tema. Creo que con corrupción pasa un poquito lo mismo, con digamos, toda proporción guardada, porque ahí creo que sí, a veces hay como casos más locales o de corrupción de corporaciones específicas, pero en realidad corrupción es otro de esos temas difusos donde es muy difícil que le atribuyas a alguien, salvo que tenga alguna experiencia cotidiana en ese sentido, porque creo que ahí parte, y creo que es a lo que se refiere Gisela, de la investigación que puede haber tenido la campaña, más que en lo local, tiene que ver mucho con el discurso presidencial. Que es, bueno, piensen en las administraciones pasadas, piensen quiénes eran los corruptos, hablo en términos de discurso y de lo que hay en la percepción pública. O sea, más allá digamos, de encuadrar al adversario. Exacto, más allá de si es fáctico o no, más allá de si esto tiene sustento o no. Te hablo digamos, en términos de medición y en términos de percepción, en qué podrían estar basados esos ataques, ¿no? Es decir, parece que ahí hay algo de lo que podemos, ¿no? Podemos sacar o tenemos sustento público para decir esto. Pero no son temas fáciles, no es fácil, a diferencia, por ejemplo, te diría, pues no, o sea, temas como los programas sociales, pues queda claro que son muy atribuibles a esta administración, nuevamente, sea cierto o no, estén en la Constitución o no, pero el autor intelectual se reconoce en buena medida desde hace muchos años al presidente. Entonces, están identificados. Están identificados, exacto.
O digo, no de este debate, pero te diría, del debate presidencial, uno de los temas que me impresionó más es que la candidata del Frente, Xochitl Gálvez, hablara de la pandemia. No sé qué diga el New York Times, bueno, sí sé qué dice el New York Times, sí sé qué dice el Wall Street Journal, sí sé qué dice el Economist, pero eso no es lo que piensa la gente. La gente piensa que el presidente lo hizo de maravilla. Entonces, me impresiona mucho que haya un candidato que crea que en un debate va a poder imponer su tema, cuando allá afuera no hay esa percepción pública. Digamos, no tiene que ver con este debate del cual estamos hablando, Bueno, pero me parece un buen ejemplo. O sea, se me hace un buen no, ejemplo sí, de sí, algo a que ver, no está sustentado en investigación. Algo que alguien dijo, oigan, este tema tenemos que jala, acusar al presidente y sí, puede también jalar. Ajá. exacto, puede, pero pues, se ve que no lo midieron. Mira, ese es un punto interesante, déjame ligarlo con Gisela y con una cosa a la que ella se refirió en su intervención anterior, que es otro punto que ha sido también uno de los ejes centrales de la campaña, sobre todo de la campaña de Clara Brugada, y es el tema, tú decías, hoy la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, estuvo 10 minutos hablando sobre el cártel inmobiliario. Y a su vez en el debate, y se ha repetido en el postdebate, Clara fue, ahora sí que clarísima, al decir un voto para Sheinbaum es un voto para mí y un voto para mí es un voto para Sheinbaum. Ese es como uno de los ejes centrales. Es una candidatura que, cuya estrategia te parece correcta, que sea arrastrada por el amplio apoyo que estamos viendo para Sheinbaum en las encuestas hacia la presidencia. Pues es parte de la estrategia, y recordemos que en esta campaña de Clara, la imagen más poderosa fue ese intento de abrazo, rechazo, abrazo y siempre sí te quiero, no te quiero, amor y odio, entre Claudia y Clara en el evento en el Zócalo, ¿no? Entonces, eso ha sido una imagen que por más que han querido recomponer, pues es una imagen tan poderosa y Jaina lo dijo ahorita, pues, la división que hay en Morena, en la Ciudad de México, porque, pues, como dicen, los hubiera no existen, pero si Omar Harfuch hubiera sido el candidato de Morena, pues ni siquiera estaríamos ahorita hablando de quién ganó o no ganó, que hubiera sido, yo creo que bastante claro. Pero eso nos lleva a esta parte de lo que están buscando, que es el famoso plan C, que es el voto plancha, el voto todo en la boleta, todo el voto para Morena, y que es Mayoría parte calificada, 3/4 partes del de la Congreso. estrategia de campaña. O sea, y yo me voy a colgar de la candidata a presidenta. ¿Cómo ves, Jaina? ¿Es una estrategia correcta? A ver, justo lo platicábamos. Yo creo que ahí es como una fuente, ¿no? O sea, Claudia es la heredera, él absorbe el legado, el poder del presidente, y ahora estamos viendo que hay un segundo, no digamos, momento de caída, o sea, de transferencia de esta popularidad. Decíamos el otro día justo que es interesante esta campaña que han hecho para convencernos de que son muy amigos, ¿no? Estos espectaculares donde Claudia abraza a Omar, a Ernestina y a Clara. Sí ha habido, yo no sé si es para transferir votos o porque lo tienen medido, porque también yo sé que Gisela y Paco tienen una experiencia muy, digamos, en muy grandes campañas con suficiente presupuesto y en donde se tome en cuenta las encuestas como un primer paso, pero hay muchas campañas en donde las encuestas, o sea, ni por temas presupuestales o por temas de convicción, no realmente, o sea, llegas a la campaña. ¿Y tú qué piensas que deberían ser las líneas? Híjole, pues digo, yo soy discursera, ¿sabes? O sea, así que necesito tener, digo yo, de mi percepción te la puedo dar, pero realmente mi percepción, qué tan conocedora o qué tan sensible es a la audiencia a la que quieres escuchar. Yo
me cuesta trabajo entender esta estrategia porque creo que es para un electorado morenista, eso sí, porque no veo que a la gente que no piense votar por Morena le interese, ¿no? Digamos, no veo mucha gente diciendo, no voy a votar por Claudia y sí por Clara, o al revés, ¿no? Creo que esta idea de unidad tal vez le está hablando a un electorado interno. Esa es mi percepción. Pues mira, tomo lo último que acaba de decir Jania, Paco, porque en efecto, a ver, lo que creo que todos vamos a estar de acuerdo es que una cosa es la encuesta y otra cosa es la movilización el día de las urnas, es decir, el nivel de participación. Y ahí hay un tema que parece que es decisivo en cualquier caso. De hecho, parte de, digamos, de las críticas que se ha hecho a los diagnósticos de la oposición sobre 2024 en las ciudades que están extrapolando mecánicamente lo que pasó en el 21 como si fuera ya una tendencia irreversible. Lo que sí es cierto es que tanto la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, como Clara Brugada y también el PAN están preocupados por el tema de participación. Esa es la clave. A ver, vienes. Es la clave. Antes de sí, que perdón. te me vayas, vienes. No, ya, perdón. Esa es la clave de ¿por qué pueden cambiar los números de esta elección? El nombre del juego se llama participación. Si pasa otra vez algo como lo que pasó en el 21, donde sale la oposición a votar masivamente, ¿no? Sobre todo como se observó en la Ciudad de México, o lo que pasó también en el Estado de México. Por ejemplo, el promedio de participación en las casillas donde ganó Alejandra del Moral fue 60%. El promedio de participación en las que ganó Delfina Gómez fue 40%. El promedio fue 50%, pero el problema es que no fue pareja esa participación, fue una participación diferenciada. Si algo sabemos de esta elección es que eso va a pasar. Lo que no sabemos es la magnitud de ese diferencial. Es decir, cuánto más de la oposición va a salir a votar y cuánto de Morena se va a quedar en su casa. Esa es la gran pregunta para el 2 de junio. Y bueno, tal vez una pequeña diferencia que tendría con esta idea de que hay un voto morenista. No hay un voto morenista, hay un voto por la candidata a la presidencia de Morena, hay otro voto por la candidata a la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno, va a haber otro voto por la gobernatura de Morelos, por la gobernatura de Veracruz. Pero ¿tú ves votos diferenciados? ¿Tú ves votos diferenciados el 2 de junio? Eso es lo único seguro que vamos a tener. Eso es lo único seguro. No hay elección. Supone que todas las mediciones, que lo creo, habrá que ver en cuánto, estén sobreestimando a Morena, como pasó en el 21. El promedio de sobreestimación, se los paso y quítenle ese número al número que vean, ¿no? Así como cuando hacen su cuenta, multiplícalo por 8, divide entre 2 y quita el número que... Bueno, a ese, quítenle 8 a Morena, ¿no? En la medición que vean, ¿no? Y entonces ya todo se pone cerrado. Salvo la presidencial, porque la presidencial, pues, ¿no? Mediciones validables hechas cara a cara en vivienda. La más cerrada de esas es GA-ISA y trae 20 puntos, ¿no? Quítale 8, bueno, queden 12. Sí, es muy amplio. Y el resto, pues, trae 25, 30, ¿no? Entonces, si le quitas el número, pues, te va a quedar en 20 y tantos, ¿no? A lo que voy con esto es, claro que va a haber voto dividido, porque ya lo estamos midiendo. Si el promedio de los datos dice que la candidata a la presidencia, me voy con la convencional, sin aplicar filtros y todos estos cálculos de modelaje que les acabo de decir, dice que trae 25 puntos y la Ciudad de México trae 15, ¿qué significa eso? Que ya estamos midiendo el voto dividido. O sea, hay 10 puntos de diferencia ahí. Y
aplícalo a cualquier elección, aplícalo a congresos, aplícalo a distritos federales, locales, alcaldías, senadurías. Lo único seguro que hay es voto dividido en esta elección. Prácticamente no hay una elección que tenga la ventaja y, digamos, si lo pongo en términos más graves, esta es la quinta elección presidencial de este siglo. 2000, 2006, 2012, 2018, 2024. Nunca habíamos tenido una diferencia de esta magnitud entre primero y segundo lugar. Gisela, a ver, déjame tomar tu punto porque es muy interesante. Gisela, voto dividido. El objetivo inevitable o central de cualquier campaña es lograr que la gente vaya a las urnas y vote por ti, para decirlo, digamos, de manera muy simple. ¿Tú ves voto dividido? ¿Ves que las campañas o las estrategias, tanto de Morena como de la oposición, logren justo eso, sacar a sus votantes a la calle y alinear sus votos con la presidencial o no? Ese es el reto que estamos viendo para el caso del Frente, porque en el Frente estamos viendo ya en la mayoría de las candidaturas locales en el país que están haciendo campaña pidiendo votos para ellos, pero ya no están pidiendo el voto para Xóchitl a presidente. Lo mismo está pasando con Maynes. Los candidatos de MC están pidiendo votos para ellos, para alcalde o para gobernador o para diputado o para senador, pero no están pidiendo para Maynes. Y por el contrario, en Morena, pues todos están buscando cómo colgarse de la campaña de Claudia. Vean la publicidad, cuánta publicidad vemos de Xóchitl con candidatos locales y cuánta publicidad estamos viendo en todo el país de Claudia con los candidatos locales. Sí creo que va a haber un voto diferenciado. Te pongo el caso de Jalisco. Jalisco va a votar seguramente por Claudia a la presidencia, va a votar seguramente por Lemus de MC, y en el caso de Guadalajara y otras alcaldías va a votar por Morena. Entonces, tú dirías, oye, pues tendría que ser un voto MC en un estado que es MC, y la pregunta es, ¿MC o es Alfaro y su grupo? Y el otro tema lo tenemos en Nuevo León, donde habrá que ver si Maynes gana la votación para presidente. No lo creo, y la gente va a diferenciar su voto aquí también, donde veremos probablemente un crecimiento interesante en Nuevo León de Morena, algo que no se hubiera pensado hace 3 años o hace 6 años. Pero eso es justamente lo que Paco refiere, y en la Ciudad de México lo vamos a ver igual. Vamos a ver probablemente 6 o 8 alcaldías que ganará la oposición, y las otras 8 ganará Morena. Habrá que ver si Xóchitl gana por lo menos 1, 2, 3 o 4 de esas alcaldías que va a ganar la oposición. Lo demás lo va a ganar Clara, y pues yo creo que Maynes tendrá una representación simbólica igual que Chertorivsky en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque por otro lado la gente ya también se está dando cuenta que tiene esa posibilidad de votar por uno, por otro y por otro, y no darle poder a uno solo. Que esa es ahorita la principal preocupación del cuarto candidato en todas las elecciones de la Ciudad de México y de la presidencial, que es el presidente, de cómo garantizar y asegurar la mayoría en las 2 cámaras, que eso es lo que realmente es lo que le importa, dado que prácticamente siente que ya tiene ganada con Claudia la elección presidencial. Jaina, ¿cómo ves? ¿Tú en dónde te pones? ¿En voto diferenciado? ¿Están siendo correctas las estrategias para llevar a la gente a las urnas en la Ciudad de México? ¿Cuál es tu punto? Yo creo que, a ver, justo a eso me refería. Yo creo que cuando Claudia y Clara hacen esta campaña para decir, oigan,
somos la misma cosa, nos caímos bien, no nos odiamos, el agarrón no fue en serio, justo a lo que están apelando es a eso, ¿no? A que ese voto no se divida. Por otro lado, creo que me llamó mucho la atención, y lo decía Ciu Tenorio el día del debate, es raro que los congresos no hayan, que el Congreso, lo cual no haya sido un protagonista del debate, o sea, que nadie esté apelando. Entiendo en la campaña de Xochitl no decir, oigan, pues por lo menos denos el Congreso, porque es aceptar, ¿no? Digamos, la enorme desventaja que tiene, pero sí creo que han sido más vocales, como decía Gisela, han sido más vocales en Morena en buscar que haya un voto con el Congreso. Y al final me llama la atención que la oposición no esté haciendo caso al Congreso, cuando justo en el 2021 eso es lo que le dio la fuerza. Y yo creo que sí va a haber una movilización interesante por la polarización y por la cercanía en la Ciudad de México, pero no necesariamente en el país, no lo veo. Yo voy a la recta final, últimas intervenciones, Paco, y vamos cerrando con esto. Alinear campañas con un objetivo, no solamente ganar la presidencia, sino la Ciudad de México y el Congreso, eso da más coherencia a una campaña, se ve menos desbalagada o la fragmentación del poder es inevitable. Tengo la impresión de que la mascota de Jaina y yo estamos de acuerdo, porque veo que está protestando mucho con lo que está diciendo. Y básicamente está manifestando su desacuerdo, ¿no? No lo puede expresar, pero yo lo voy a interpretar. No era por el contenido, Paco, es que hay otro adversario por ahí enorme, hay un perro mucho más grande al lado. No, yo creo, bueno, los tres estamos de acuerdo. O sea, creo que aquí el tema es, tenemos una campaña muy abierta, ¿no? Y el ejemplo que pone Gisela es muy bueno, el de Jalisco. Hay otro todavía más emblemático, que es el de Morelos. Es decir, como ya se dieron cuenta las campañas que no se pueden pelear con la candidata a la presidencia, como ya se dieron cuenta que eso está muy complicado, entonces dicen, en el caso de Morelos, ok, vota por Claudia, pero vota por Lucy, que es la candidata del frente, ¿no? No votes por Margarita, que es la de Morena. A ese nivel ya están llegando las campañas. A decir, bueno, ya, o sea, voy a rescatar lo que pueda. Capitulamos y a ver si confundimos. Pues sí, es decir, y es el caso de Lemus, ¿no? Es ya, sí, vota por Claudia, pero vota por Lemus, ¿no? Es decir, es como, aunque no sea de mi partido, voy a intentar también colgarme de ese capital político. Por eso, la mayor parte de los candidatos de Morena la tienen, digo, no quiero subestimar su esfuerzo ni todo el trabajo que hacen, pero la tienen más fácil. Es decir, perdón, nada más vota en línea. O sea, la primera boleta que te den, votas Morena, que va a ser la de la presidencia, según dice el reglamento del INE, vas a entrar a la mesa federal y luego a las mesas locales, y entonces tachas Claudia Sheinbaum Morena y te sigues, y todo lo demás en línea, ¿no? Es decir, es una campaña más fácil, más sencilla, no tienes por qué dividir tu voto. Entonces sí, entiendo perfectamente la estrategia de, digamos, y tiene sentido, y yo creo que es una carta válida, ¿no? Es decir, si tú votas por mí, yo voy a tener mejor relación con tu presidenta, que parece que quieres, ¿no? Esta presidenta, yo voy a tener mejor relación que el de enfrente, ¿no? Y eso aplica prácticamente a cualquier puesto de los 20,000 que están en contienda. Para Morena, ¿no? Pues no deja de parecerme un poco inédito. Tú corrígeme, Gisela, es inédito. Yo no recuerdo campañas anteriores en que la oposición diga, sí, vota para presidente por el contrario, por el adversario político y por mí de manera diferenciada. Es llamativo, sí es llamativo porque es una forma de casi un reconocimiento de una derrota anticipada al mismo tiempo que decirle a la gente, acuérdense que no tienen que irse solo con uno, o no sé, dame tu lectura. A ver, Pepe, ya tuvimos un antecedente en el 2000
cuando los priistas empezaron a ver que la Bastida, sobre todo después del famoso debate donde sale diciendo que me acusan de mariquita, mandilón y todo lo La demás, vestida, sí. que aquí valdría la pena retomar el estudio que hicieron Alejandro Moreno y Federico Esteves del ITAM, donde demostraron lo que le costó a la Bastida hacerle caso en esa estrategia del asesor gringo James Carville, el asesor de Clinton, que le recomienda a la Bastida que salga y diga eso, y donde Fox lo aprovecha muy bien, incluso la campaña al día siguiente está sacando un spot con la cara y lo que está diciendo la Bastida, y Fox diciendo, pues a mí se me puede quitar lo majadero, pero esto no se quita. Y entonces, bueno, eso le costó 8% del voto duro del PRI. ¿Y qué vimos en el 2000? Y lo hablo por experiencia porque yo en el 2000 llevé 6 estados PRI, campañas de gobernador. Yo tomé la decisión estratégica de encapsular mis campañas, ganamos todos los senadores, todos los diputados federales, ganamos las gubernaturas, alcaldías, tuvimos carros completos, pero encapsulamos. ¿Esto qué significaba? O sea, Voten por mí. te desligaste de la Bastida. Claro, voten por mí, por presidente, por quien ustedes quieran. Oye, tan obvio los espectaculares que estamos viendo ahorita en Jalisco, de Lemus, a un lado de Claudia en el espectacular, poniendo arriba voto útil. No necesita decir nada más el espectacular, o sea, es un tema, insisto, que no es nada más que lo estemos viendo en esta elección. Ya lo vimos en la elección del 2000, vimos cosas interesantes también en la elección del 2006, sobre todo con el priismo, cuando el priismo descubre que Madrazo no tenía nada que hacer. ¿Y para dónde se fueron los votos del PRI en el 2006? Pues una parte se fue con quien se sentían cómodos, que era López Obrador, una buena parte del priismo se fue con López Obrador, una pequeña franja se va con Calderón, y al final del día creemos que hay una gran recuperación y un gran regreso del PRI en el 2012, y ya se nos olvidó, y yo fui la estratega, ya se nos olvidó que Peña ganó con el 32% del voto PRI y 6% del voto verde, por eso gana Peña la presidencia con el 38%. Y el PRI ya no se recuperó en esta parte de tener por lo menos los mínimos, y a partir del 18, 60%, casi el 60% de quienes están en Morena, pues, es expriistas que se sienten muy a gusto, se sienten como si estuvieran en casa, pero esta parte del voto en ciertas zonas y regiones de que van a tomar la figura de Claudia, porque tristemente la figura de Xóchitl no jala esta parte para jalar en lo local. Pero tenemos que entender los contextos locales. Por eso ahorita Jaina está peleando el tema del voto plancha Morena y que van dirigidos nada más a su voto, efectivamente, pero tenemos que entender los rompimientos que se dieron en lo local por no ser los candidatos que el otro grupo quería, y que a la hora de arreglarse la operación política no se arreglaron, y que van a votar por alguien de la oposición. En el caso de las gubernaturas, lo estamos viendo en Veracruz, lo estamos viendo en Morelos, varios estados que vamos a ver esta diferenciación de voto, donde no está en riesgo el voto para la candidata a presidenta. Pero lo más interesante es qué va a pasar con senadores, diputados federales, y qué va a pasar con los diputados locales, que ahí es donde está la gran batalla para los congresos locales. ¿Por qué? Porque para las reformas constitucionales no solo necesitas tener la mayoría en el Congreso
federal, sino necesitas por lo menos tener 17 estados con los congresos correspondientes de Morena para que puedan aprobar las reformas que seguramente en esa herencia que ya le dejó en una carta el presidente con instrucciones de todo lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum cuando Claudia asuma la presidencia de la República el 1 de octubre. Entonces, todavía nos falta ver cosas interesantes y habrá que ver justamente lo que comentabas hace un momento de la participación y vemos el llamado que hace Xóchitl en el sentido de si sale el 62% del electorado de la lista nominal a votar, Xóchitl gana. Xóchitl ganaría si sale el 70%. No hay manera de que gane con el 62% de participación. Oye, pero fíjate lo que es notable. Tú citas a Xóchitl, pero resulta que también hay mucho interés de parte de Morena, de Claudia Sheinbaum, de alentar los mensajes de salgan a votar. Incluso hubo una queja hace poco diciendo, oigan, mucha de la gente no saben que la elección es en junio, no en julio, piensan que es en julio. Es decir, en los dos lados veo la misma preocupación, porque los dos piensan que mayor participación les va a beneficiar. Recuerda que Claudia muy en su yo tiene el reto de ganar con más de 30 millones de votos. Tiene que superar la votación de Andrés Manuel, aunque hay que calcular que el número de electores del 18 al 24, hay que ver cuántos millones creció el padrón, pero el reto personal de ella es tener una votación mayor a ese gran récord que tuvo López Obrador en la elección del 2018 con una votación de 30 millones de votos. Ese es como el reto personal de ella de demostrar que hizo campaña, que ella es ella, que sí, pues fue puesta, dirigida y todo lo demás, pero ella con votos va a demostrar que tuvo mayor votación y mayor porcentaje de votación para ganar. Saludos a Lorenzo Meyer. A mí se me terminó el tiempo. Voy cerrando. Jaina, dime, en tu opinión. A ver, creo que sí. Entramos a debate nosotros, pero que los de la Ciudad de México. ¿Coincides con Gisela? ¿Estás en desacuerdo Coincido. con Paco? Coincido, ni con mis perritos, coincido en que realmente son decisiones estratégicas, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo, en donde estamos viendo esta intención de diferenciar, son en donde la probabilidad de ir solos es mayor que de ir en bloque, ¿no? O sea, digamos, ninguna decisión electoral, creo que a estas alturas del partido, se toma por pura simpatía o antipatía, y creo que eso es lo que vamos a ver un movimiento interesante seguramente. Yo creo que para todos está cantado que la presidenta va a ser Claudia Sheinbaum, y lo que va a ser interesante es ver cómo se reparte el Congreso y las gubernaturas, y listo, vamos a ver. Jaina Pereira, directora de Discursivos, muchísimas gracias por habernos acompañado, te agradezco mucho la participación, y por supuesto a ustedes dos, mi querido Paco, muchas gracias como siempre. Un gusto. Paco Abundis, director de Parametría, amigo de este programa, y le mando un fuerte abrazo. Y Gisela Rubach, por supuesto, muchísimas gracias. Gisela, directora de Marketing Político, y como siempre, frecuente también con nosotros en este espacio. Qué gusto, Gisela. Igualmente, Pepe, muchas gracias. Y no se les olvide, hay que salir a votar el 2 de junio, por quien quieran, pero hay que salir a votar. Pues ahí está el mensaje de despedida de Gisela, y creo que ahí podemos coincidir todos, ¿verdad, Jaina? Salgamos a votar. Muchas gracias, y es sobre todo para usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, aquí en Conversando con Buen Día a las 7 de la tarde. Les recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, porque vamos subiendo, si nos ayuda podemos ir muchísimo más rápido. Gracias, por supuesto, a WOW, canal digital. Estamos a través de su plataforma a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste. Un saludo a Regeneración
Con ellos estamos, como le decía, también todo el tiempo saliendo martes y jueves y por supuesto, gracias a Fernando Robles, que es el que hace los enlaces para que esta conversación pueda transmitirse, ampliarse y tener eco como productor de este programa. Muchas gracias. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós.